Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta edición de Al hilo de la mente, el programa de relatos y psicología, con el que pretendemos acompañaros a lo largo de los próximos 12 meses que ahora comienzan, a lo largo de este 2019, haciendo que a través de historias procedentes de la literatura universal o también clásicos contemporáneos que encontramos en canciones, en películas, al fin y al cabo a través de relatos podamos extraer enseñanzas que nos permitan ser un poquito más felices. Para ello contamos con nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero. Feliz 2019 a todos nuestros oyentes. Ya estamos listos para volver a comenzar después de las fiestas y empezamos con una historia bastante tierna. Bueno, empezamos con una historia fundamentalmente perteneciente a todos porque es una historia real en la que muchos nos sentimos o se sienten identificados. Es una historia que ocurrió en la realidad, que fue recogida por periódicos andaluces hace una década larga y que dos cantautores, Ismael Serrano y Joaquín Sabina, cogieron para hacer sendas canciones y que nosotros hemos metido en una coctelera para hacer nuestra propia versión de este relato que se llama La huida. Esta tarde os vamos a contar una historia de amor. Y esta historia de amor tiene a una ella y a un él. Primero os la voy a presentar a ella. Ella tiene 15 primaveras. No sabe mentir y el gran sueño de su vida es ver por primera vez el mar. Ahora os le presento a él. Él ya tiene cumplidos los 16 agostos y en su habitación retumban las canciones de Siniestro Total y de Extremo Duro. Cuando piensa en ella, se cuela en la habitación de la madre y coge el libro La realidad y el deseo de Cernuda, que se posa en la mesilla y copia un poema. Y miente, y le dice a ella que en realidad lo escribió la noche anterior. Quedan todas las tardes. Ella, desde la esquina, prácticamente saca los ojos de las cuencas, los alarga, los estira, para adivinar los pasos de él desde la manzana anterior. Lo espera a las 7 menos 5, impaciente siempre hasta que él aparece a las 7 en punto. Cariño, ¿verdad que las antenas parecen anémonas como las que hay en el mar? ¿Verdad que el humo son bancos de coral? Y él, pero mira que eres cursi. Ven acá, anda. ¿Llegaste tarde a clase? Y ella, no me riñas, ven. Ella aprieta contra el pecho la carpeta. Y él le dice que se deje de tonterías, que deje de imaginar corales en medio de la ciudad, que el día menos pensado la rapta y la lleva a ver el mar de verdad de la buena. Y así van pasando las tardes, cada tarde, a las 7 menos 5 ella y a las 7 en punto él. Pero un día son las 7 y 1 minuto, y ella espera de puntillas, sacando los ojos que llegan no a la siguiente manzana, sino 3 manzanas más allá. Y mira y no lo ve. Y mira y en la acera parece que se arremolina la gente para impedir que la vista llegue hasta donde él se encuentra. Y no aparece. Y ella espera. Y entonces, desde un R21 gris, aparece él. Sube al barco, niña. Esta es la huida que te prometí. Y allá con el coche que le ha robado a su padre, que le ha cogido prestado, diremos para ser políticamente correctos, cogen la Nacional 4 enfilando hacia el mar. Mirad, es que no hablan. Casi ni se miran. Solamente, a la altura de Aranjuez, se cruzan las manos y se tocan los dedos encima del cambio de marchas y siguen quemando kilómetros mientras cae la tarde. Y de repente él gira la cabeza y ella con 2 goterones, con 2 lágrimas cayendo de su ojo izquierdo. Amor, ¿por qué lloras? ¿Pero qué te pasa? Y ella, ¿será que soy feliz? Y siguen avanzando por la carretera y ya son casi las 10 de la noche. Y él, paro y nos dormimos. Y ella, que sigue sin saber mentir, para y me haces el amor.
y cruzan Despeñaperros y al lado del bar Pepe se paran. Y el coche se llena de vaos y de vuelos y de playas infinitas y de carreteras sin fin. Y se prometen que todos los amaneceres van a estar en la piel del otro. Y se prometen que toda la vida será un abrazo. Y como pasa siempre después de estas lides, pues se quedan dormidos. ¿Y qué creéis que es lo que pasa el día siguiente? Porque yo siempre que cuento esta historia, espero que la historia cambie y que al día siguiente le despierten el sonido de las olas o el olor de humedad. Una pareja de picoletos pegando voces. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Sabéis lo preocupados que han estado vuestros padres? ¿Estáis locos? ¿Pero qué os pasa a la juventud? Le suben en el coche y camino al cuartelillo le siguen gritando. Se deshacen las promesas de amaneceres en la arena y de abrazos perpetuos. Y vuelven a Madrid, donde los padres les prohíben volver a salir juntos. Y el tiempo va arando sus vidas, haciendo que se pierdan los poemas que se han dedicado el uno al otro, haciendo que desaparezcan las playas de arenas sin fin y los amaneceres que ya no acaban en los brazos del otro. A él le perdemos en la bruma y no sabemos mucho más de su historia. Ella solo recuerda esta huida cuando ve el mar. Entonces, escuchando el sonido de las olas, sintiendo la humedad, tiene que pellizcarse para darse cuenta de que sigue estando viva y recuerda vivamente aquella huida cuando todavía no sabía mentir. Amor, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Será que soy feliz? Estás escuchando Al Hilo de la Mente con Eva Hernández y Elena Montero. Con esa nostalgia de felicidades pasadas y de amores, de primeros amores que creímos que eran perpetuos, abordamos hoy el tema del amor en la adolescencia y por extensión el tema de la adolescencia, que es, Elena, una etapa crítica en nuestra vida en tanto que es decisiva para nuestra formación como individuos. Y una etapa preciosa, una etapa en la que el cerebro realiza un montón de funciones que son fundamentales y que nos ayudan luego para nuestra etapa de adultos y que muchas veces los adultos no comprenden del todo qué es lo que les están ocurriendo a los adolescentes y a veces se tilda la adolescencia como una etapa fea o incluso parece a veces casi un insulto de llamarle a alguien adolescente y en realidad es una etapa de oportunidades en la que el cerebro va creando nuevas asociaciones y que es bastante diferente a la parte de la infancia y diferente a la siguiente etapa. ¿Cuál es la característica específica de cómo sienten las emociones y en concreto el amor los adolescentes? Los adolescentes sienten con mucha intensidad. De hecho, están preparados para eso, para poder... hay una descarga especial de dopamina dentro del cerebro, son muy sensibles a todo esto, de tal manera que las conductas que llevan a cabo son muy reforzadas, con lo cual el amor, como también una parte de adicción, hace que los adolescentes se concentren en el amor de una manera, bueno, pues también incluso obsesiva, pero sobre todo sin darse cuenta tanto, sin pensar tanto en qué características no nos gustan de la otra persona en cuanto a la hora de elegir pareja. Según vamos creciendo nos fijamos más en qué es lo que no queremos que tenga esa persona y los adolescentes solamente piensan en qué tiene una mirada como muy positiva, se concentran más en aquello que desean experimentar que en lo negativo.
Y esta percepción positiva también incide, claro, en la percepción del riesgo. Es decir, si estamos focalizados en lo positivo, no estamos percibiendo el riesgo. Esos picoletos, esos guardias civiles decían en la historia, pero bueno, no os dais cuenta de lo mal que lo han estado pasando vuestros padres, de lo preocupados que estaban. ¿Realmente el adolescente es capaz de percibir ese riesgo o es un imposible? Sí que lo piensan, son conscientes, planifican bien, saben cómo funciona el mundo, sabrían seguro que sus padres les iban a buscar y que podían tener consecuencias lo que estaba ocurriendo, pero no les importa porque no pesa tanto como el acercarse a esa experiencia, a vivir ese amor y disfrutarlo. Se fijan más en lo que pueden disfrutar. Eso es un problema para los adultos, que estamos muy preocupados siempre por solucionar problemas, de hecho, y qué ocurren con los niños, hay que intentar protegerlos, qué está pasando. Eso es un mundo mucho más de adulto. ¿Y cómo puede afrontar el adulto esta divergencia en la forma de comprender y aprehender la realidad? ¿Cómo podemos imponer normas a los adolescentes para que pues sean efectivas? Hay una parte en la que los adolescentes ya han estado aprendiendo mucho durante toda su infancia sobre cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones, cuáles son las normas, y quieren empezar a ser ellos los que empiecen a vivir y experimentar y llevar de una forma libre la batuta sobre las experiencias que pueden ir viviendo y saltarse las normas en algunos casos. Y esa es la parte complicada, el poner ciertos límites que deben ser más bien líneas rojas, que tienen que ver con los valores de la propia familia y cuál es su cultura, qué es lo que consideran que no se debe sobrepasar en ningún caso, y también dejar un espacio de libertad en el que los adolescentes van probando y jugando y experimentando. Es decir, desde que somos pequeños, lo más interesante de la familia es que nos dan un vínculo de afecto que se mantiene a lo largo del tiempo y una protección en la que podemos experimentar, podemos jugar sabiendo que estamos protegidos, que no nos va a pasar nada. La adolescencia sigue ocurriendo eso, pero el adolescente se abre al mundo de los adultos, y los adultos empiezan a tener menos capacidad para protegerlos. Eso es lo que crea grandes dificultades en la comunicación y en la convivencia entre diferentes generaciones. ¿Algún consejo práctico para resolver estas divergencias? Primero, entender que no es una cuestión de que mi hijo adolescente tenga una forma de ser insoportable, sino que hay una serie de características en ese cerebro y algunas de ellas son muy positivas. Esa falta de miedo ante el riesgo es algo bueno en cuanto que les ayuda a experimentar, a crear cosas nuevas, a buscar un mundo diferente, a hacer que el mundo evolucione y que no nos quedemos estancados de manera tan estable como a lo mejor buscamos los adultos, que queremos que las cosas no cambien mucho, que todo salga bien y que no haya problemas ni inconvenientes. Entonces, primero es entender esa parte y dialogar con los hijos y poder expresarles dónde sí hay límites, por qué y que los tienen que cumplir. O sea, no se trata de que seamos más flexibles con las normas, sino que las coloquemos en un lugar adecuado a la edad. Y no es la misma, el límite no debe ser, el espacio, el margen no debe ser tan estrecho como cuando son niños. O sea, que nosotros también como adultos tenemos que aprender a crecer con ellos. Y además la adolescencia tiene una función social, es decir, la rebeldía tiene una función adaptativa para que avance la sociedad, comentábamos hace unos minutos en la previa de la grabación de este podcast. Los adolescentes tienen un sentido de la justicia social que ayuda a que avance la sociedad, y ese mismo concepto de no tener tanto miedo al riesgo es lo que ha ayudado a avanzar a la sociedad, porque en realidad muchos de los cambios sociales que han ido ocurriendo se han basado en personas que tenían una idea clara por la que querían luchar, unas emociones muy intensas que les ayudaban a hacer todo lo que hiciera falta para conseguirlos, y no han pensado en los peros, los inconvenientes, y eso está plagado a lo largo de la historia de aventureros, de exploradores, de grandes ideólogos, de gente que ha creído realmente en lo que estaba haciendo desde una visión un poquito quizás adolescente, al no pensar en el riesgo. Bueno, estamos diciendo que los adolescentes
tienen una mayor orientación hacia lo positivo de las situaciones, que se implican más emocionalmente, que tienen una predisposición mayor a creer en causas sociales y a implicarse con ellas de una manera emocional. Estamos hablando de que esto les proporciona un extra de dopamina. Yo quiero ser adolescente. ¿Qué es lo que podemos aprender de los adolescentes y cómo nos lo podemos llevar a la vida adulta? Podemos aprender un montón de cosas. Da gusto oír a unos adolescentes reírse con esa intensidad, con esas ganas, esa novedad ante las cosas, esa forma de captar la esencia de cada cosa y de orientarse hacia lo nuevo. Todo eso en realidad lo podemos mantener también de alguna forma, a pesar de que vayamos cumpliendo años, gracias a que si empezamos a centrarnos más en lo que queremos conseguir y nos olvidamos tanto del status quo y de intentar mantener la estabilidad, sino también proyectarnos hacia las cosas que nos hacen ilusión, eso es muy importante para poder mantener un poquito esa parte de la adolescencia y disfrutar de las emociones. Si es que al final, muchas veces, si tenemos en cuenta el global y dentro de ciertos riesgos calculados, que soy adulta, pero dentro de esa parte es mucho más importante concentrarnos en aquellas cosas que nos han hecho felices que aquellos errores que al final más o menos hemos podido subsanar. ¿Qué es lo que nos llena? ¿Qué es lo que nos hace felices? Los momentos grandes, y eso lo podemos mantener. Hay una parte de este relato que a mí siempre me pone un poquito la piel de gallina. Ese final, cuando ella tiene que pellizcarse para darse cuenta de si sigue estando viva, que es una sensación que hay muchas personas que arrastran en la edad adulta, esa sensación de que todo se matiza, que las emociones buenas y malas ya no son tan intensas y un poco uno se convierte en un zombi de la vida cotidiana y de la rutina. ¿Algún consejo para las personas que nos estén escuchando y que se sientan así? Hacer cosas nuevas, que es lo que hacen los adolescentes constantemente. Explorar. Creer en que hay sueños que se pueden cumplir y que hay una parte de nosotros mismos que todavía no conocemos. Creer en que nos estamos renovando y que no hemos terminado de crecer nunca. Eso es fundamental. De hecho, yo creo que los adultos llegamos a tener un poquito de envidia de los adolescentes y de cómo viven las cosas, que quizá sea algo que hemos podido experimentar al escuchar este cuento. Cierta envidia sobre esa etapa tan bonita. Entonces, las personas que tienen cerca adolescentes, por favor, que la disfruten, porque se pueden contagiar en parte, que hablen con ellos, que se comuniquen, que no se dediquen solamente a dar normas y expresar cuál es su visión del mundo y dar consejos que en realidad pues no siempre son tan buenos consejos, porque la sociedad cambia y cambia muy rápidamente. Y tienen razón los adolescentes cuando se sienten que no les comprendemos como adultos, porque no conocemos su mundo. En cambio, damos por supuesto que por el hecho de haber tenido su edad ya sabemos perfectamente lo que les pasa, sabemos cuál es la respuesta correcta, y no es cierto, y consideramos como tonterías muchas de las cosas que hacen cuando no es verdad, cuando son algunas habilidades evolutivas necesarias que les van a hacer más felices, que hacen que vivan con mucha intensidad y que muchas veces en realidad son muy adaptadas a lo que les está ocurriendo, más adaptadas que el consejo adulto. Por tanto, extraigo de aquí dos cosas que apuntar así en mi cuaderno de aprendizajes para ser un poquito más felices al hilo de este relato. Uno es que intentemos mantener la mente y los ojos abiertos, por una parte, para seguir haciendo cosas nuevas, retomando esa ilusión y convirtiéndonos un poquito en adolescentes, y por otra parte, para que si estamos en contacto con gente pues de esa edad tan intensa y tan compleja, pues seamos capaces de entender que ellos están viviendo una nueva realidad que nosotros no conocemos plenamente y que por tanto tenemos que respetarla con los ojos de quien aprende y no solamente de quien aporta, ¿no? Este sería un recetón para los padres de quinceañeros, quinceañeras que estén escuchándonos y diciendo ya, pero llora todo el rato y luego se ríe y luego llama por teléfono, algo así. Sí, así es. Aprender de los adolescentes es algo que considero súper importante. De hecho, hace no llega a 2 meses
estuve con unos padres dando un curso sobre adolescentes, sobre cómo comunicarnos mejor con los adolescentes, y es verdad que tenía muchas quejas de los comportamientos que les resultaban incomprensibles de sus hijos y sus miedos de que les ocurrieran cosas malas, y es cierto que los adolescentes se acercan a conductas de riesgo y hay que tener cuidado con eso y hay que poner esos límites, pero hay muchísimo que aprender de ellos y es algo que no debemos olvidar, tenemos que tener muy presente. Tenía pensado, Elena, terminar esta conversación haciendo, pues bueno, un recuerdo de esas características del amor adolescente, ¿no? Venía pensando por el camino en esa sensación de infalibilidad que uno tiene cuando se enamora por primera vez, esa sensación de que uno es el único que ha estado enamorado y que eso no va a acabar nunca, y cómo la vida nos va robando esa confianza y haciéndonos menos inocentes. Pero después de esta charla creo que podemos salir a la calle y enamorarnos cada día, no solamente de una pareja, sino de nuestro trabajo, de nuestros vecinos, de nuestra calle, de nuestra ciudad, como si fuéramos adolescentes, renovando la mirada. Y bueno, pues esperamos contribuir a ello a través de los relatos de Al hilo de la mente. Estamos aquí dentro de 15 días. Mientras tanto, podéis localizarnos en las redes sociales, Al hilo de la mente, en Twitter, Facebook e Instagram, y también en la página web de Al hilo de la mente y en la de nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero, que es www.elenapsicóloga.com. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de internet. Nos vemos, nos oímos dentro de 15 días. Elena, que disfrutes este comienzo de año. Dispuesta estoy, con todos los sueños y todos los regalos de los Reyes, con muchas ganas y realmente disfrutando también de este sueño cumplido que para mí es hacer este podcast contigo. Bueno, para nosotros es un disfrute contar también con nuestro productor, el tejedor entre bambalinas, David Mulé. Es también productor e impulsor de la red de podcast La Constante. Con él a nuestra vera intentaremos seguir en este 2019 tejiendo historias al hilo de la mente.